Yo voy a enseñar en este video cuál es el proceso mío de due diligence cuando acepto un nuevo cliente y por qué es importante para todos los profesionales de la contabilidad que adoptemos algún tipo de software de Conoce a tu cliente que te ayude en el proceso de conocerlo. Yo utilizo este porque es el que tengo en la firma mía Morrison Global. Lo usamos todos a nivel mundial y por lo tanto yo lo utilizo solamente para poder cumplir con mi firma, pero me gusta muchísimo para poder cumplir con la ley 23. Una vez que yo utilizo este sistema, tengo muchas de las cosas que la ley 23 me pide y solo tengo que hacer algunos detallitos para poder ajustarme a la ley 23. Me gusta este sistema que me busca en WorldCheck. WorldCheck tiene entonces, ¿qué cosa? Acceso tienes ahí acceso a la base de datos de la ONU, de la lista OFAC, de otras listas del Grupo de Acción Financiera, otras listas como la Unión Europea, otra información que WorldCheck te da y nos da entonces la oportunidad de decir eso. Pero además tengo las noticias de Internet adversas que me pueda buscar el software mío con la información que yo le dé. También tengo la lista de Morrison Global, gente que ha quedado mal en otro lugar, que para qué lo vas a tener como cliente si quedó mal en Costa Rica, capaz que queda mal acá en Panamá. Y la lista propia de Artemis, puedo buscar en esas cuatro listas si quiero hacerlo y entonces me daría una buena imagen del cliente mío para poder aceptarlo o no. Yo voy a utilizar primero una cosa que se llama el Quick Scan. Vamos a pensar que es un cliente que no es mío, no lo quiero todavía como cliente, quiero nada más conocer si lo quiero como cliente. Le he tomado algunos datos como la cédula, el número de pasaporte, la actividad que realiza, si es una persona jurídica, dónde se incorporó, si es una persona, un individuo, cuándo nació, a qué se dedica, cosas muy sencillitas para poder conocer sobre ese cliente y poder emitirle una propuesta y decir si quiero o no quiero que sea mi cliente. Yo entonces voy a utilizar esta función de Quick Scan, pero el software me da la oportunidad de hacer otras cosas como por ejemplo si es un proceso ya de búsqueda del cliente, puedo hasta en forma biométrica, no sé qué tan preciso sea esa búsqueda biométrica, pero con la foto del pasaporte o de la cédula, él me pudiera dar un match con otro pasaporte en otro lugar del mundo y en otras bases de datos desde el punto de vista biométrico. Por lo menos este es el inicio de lo que en algún momento va a hacer esto. Yo le voy a poner clic en World Check y en Internet Search y voy a poner el nombre de la persona. Voy a utilizar quién, el director de ingresos en este momento en Panamá y le voy a poner este Quick Scan. Yo sé que esta persona es director de ingresos, pero vamos a pensar que él pide en Morrison, Chile, que le hagan una declaración de renta o un estado financiero. O le puedo poner corporate también, para que sea persona jurídica. Yo voy a poner individuo solamente para utilizar el nombre del director de ingresos, que es una figura pública, todos lo conocemos, y no se va a poner bravo una figura pública de usar su nombre. Así que voy a poner el nombre de él y me va a salir, aquí me lo dice en forma clarita, me está diciendo que hay dos resultados en esta búsqueda. Uno que tiene un nombre igual, pero un apellido parecido. Y obviamente yo sé que voy a buscar es a la persona que es director de ingresos en este momento. Busco entonces con su nombre, me dice, sin que yo lo haya puesto, cuándo nació, en qué país nació, a qué se dedica y lo más importante, me está diciendo, esta persona es un PEP. ¿Por qué me lo está diciendo? Me lo está diciendo y me pone ahí abajo el web link, es decir, creo que ese es el decreto de nombramiento de la persona. Me está diciendo esta persona es un PEP. Se dedica a tal cosa en tal lugar, nació en tal lugar y es un PEP. ¿Para qué me sirve esto? Solamente me está sirviendo para poder decir en forma básica, bueno, si va a ser mi cliente, yo tengo que saber que es un PEP. Y esto lo me está diciendo a través de qué? De WordCheck. Pero también me da las noticias adversas que puedan resultar de esta búsqueda con ese nombre. Pero me está dando algo de Colombia, algo de 28 años atrás, una cosa ligada a personajes que murieron hace mucho tiempo. Y yo rápidamente puedo descartar esas noticias relacionadas con este personaje que no vivió en ese país, que no vivió en ese tiempo y me puedo concentrar en otras cosas. Vamos a pensar que ya yo digo, bueno, sé que es un PEP, las noticias que salen, bueno, no son nada que me va a cambiar mi decisión de tomarlo como cliente, pero las utilizo para evaluar que va a ser mi cliente. Luego de esto busco en la lista nuestra, o sea, Morrison no lo tiene como cliente restrictivo
y después busco en el software Artemis y yo veo que no hay nada de él. Bueno, ya nada más sé que es un PEP y yo tomaré mi decisión si es que quiero tenerlo como cliente o no lo quiero tomar como cliente. Pero esto fue solamente un quick scan, es decir, en forma rápida vamos a ver qué sale y de ahí tomamos la decisión si le emitimos una propuesta más adelante o si seguimos la posible relación con este cliente. Eso es lo bueno de este software, que me facilita mucho la información que de otra forma hubiera tenido que tomar más tiempo. Vamos entonces a ver un New Search y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra búsqueda, pero ya no como QuickScan. El software me da la posibilidad de ponerlo manual, poner como un batch, es decir, una serie de información, un Excel que hago un upload, así como se sube la información de las facturas en el informe de ventas, en el informe de compra. Bueno, algo parecido me da la oportunidad el software Artemis. Lo utilicé solamente cuando lo hice inicialmente, hice uso inicial del software y puse toda mi base de clientes en un Excel y así lo subí por batch. Y también me da la integración con Open Corporate. Recuerden que Open Corporate tiene bastante información pública ya analizada. Yo no estoy haciendo eso. Y también me da otra integración que yo no uso, no he pagado porque yo no tengo el volumen de clientes para tener 100, 200 en un solo día. Así que yo, si tengo un clientecito hoy, lo meto y lo ingreso en forma, en forma manual, que es lo más fácil para mí. Vamos entonces a utilizar en forma manual. Ya esto no es un quick scan. Este va a ser mi cliente y yo le voy a poner, vamos a decir que no es individuo, vamos a decir que es una persona jurídica. Voy a tomar un nombre, no es que va a ser cliente mío ni nada de eso, sino que voy a tomar un nombre de solamente una empresa del gobierno, pues una empresa del gobierno pública, por decirlo de alguna forma, que es el aeropuerto de Tocumen. Una vez que yo estoy en el aeropuerto de Tocumen, yo le voy a poner el nombre como lo entiendo, pero recuerde que esto se lo debió haber pedido al cliente suyo para cumplir con el 23 antes de estar poniendo información ahí en el sistema. Le voy entonces a poner ahí la otra información que me pide es como un nombre, un alias. Yo le puedo poner Tocumen, Aitza, le puedo poner una serie de cosas que sabemos que son los nombres que se utilizan para referirse a Tocumen SA. Él me está poniendo ponerlo, yo le pongo ahí Aitza. Me está preguntando qué tipo de entidad es, si es un banco, una asociación. Yo voy a tratar de buscar una cuestión que se parezca a una compañía no listada en forma pública, sino poseída por el gobierno, pero no la encuentro en forma fácil, pero le puedo poner, vamos a pensar si es el gobierno, si es una entidad listada en forma pública, si es un municipio, si no sé qué tipo de entidad es eso. Vamos entonces a ponerle solamente corporation, incorporated, le vamos a poner para poder salir de esto, pero me quedo con la sensación de que quizás debió haber habido en este listado algo que diga empresa, propiedad del Estado. Le vamos a poner incorporated. Obviamente le pongo el país que es Panamá, y después de eso le pongo, yo no sé cuándo se incorporó Tocumen, la verdad, pero le voy a poner cualquier cosa. Obviamente esto yo no lo voy a llenar el sistema ahí de basura, esto lo estoy haciendo como prueba, después yo borro esto y no es que voy a tener esto puesto ahí, esto nada más es un ejemplo. Vamos entonces, mira lo importante de esto, que es que él me está preguntando si la empresa, el poseedor último, es el Grupo de Acción Financiera, algún país que esté listado ahí. Bueno, eso para que veamos la importancia de este tipo de no caer en esas listas. Le pongo que la interacción con el cliente va a ser cara a cara, es decir, no es un cliente que voy a atender en forma remota, que no conozco, etcétera, y esto afecta la clasificación de riesgo en la matriz de riesgo que Artemis me va a soltar de este cliente. Le voy a poner el grado de complejidad del servicio que le voy a prestar. Le puedo poner complejo, de alto riesgo, inusual. Yo le voy a poner simple para que no me altere mucho la matriz de riesgo. Esto es lo que se llama en la ley 23 perfil transaccional del cliente, perfil transaccional mío con el cliente en la relación que estoy teniendo y mi matriz de riesgo va a venir en función de esto. Yo entonces le voy a poner, yo no sé cuál es el número de incorporación de Tucumen, le voy a poner cualquier cosa ahí para poder poner el ejemplo. Le debería poner el website, no me lo sé, voy a inventarlo, aitza.com.pa, que probablemente no sea el software, el website de ellos, pero lo estoy haciendo solamente para este ejemplo. Le voy a poner
El número de referencia en Morrison, yo estoy obligado a tener un número de referencia por cliente. Me voy a saltar eso para no llenar esto de cosas que no son. Le tengo que poner el número, sí, miren, importante esto también. Si es un cliente al que yo en el pasado le pedí la cuenta de banco para poder tener una referencia de su solvencia en mi manual de manejo de riesgo, lo tengo así. Entonces yo tengo que saber cuál es la cuenta de banco. La tengo que poner acá. Y Artemis entonces me va a chequear esa cuenta de banco con otras cosas de ese software de WorldCheck y otras cosas más. No sé si hay un nombre anterior a Tocumen, voy a saltarme eso. Me dice cuál es la estructura del estado de propiedad, si hay una, dos, tres sociedades por encima de eso. Yo le voy a poner solamente una, le pongo el país donde funciona, Panamá. Yo no sé la fecha de incorporación. Me dice cuál es la actividad que genera ingresos. Yo le voy a poner la actividad de Tocumen, pues. ¿Esto por qué es importante? Porque este es el perfil de ese cliente y en eso me van a evaluar. Perfil transaccional. Si le pongo cash, me va a subir el perfil de riesgo. Yo le estoy poniendo cheque, que es lo que en teoría debe pasar con algo como Tocumen, pero si es cash, ¿qué hace la matriz de riesgo de Artemis? Se me dispara. ¿Por qué? Porque está aceptando usted cash y le pongo entonces que el revenue de Tocumen viene del comercio. Y eso es importante porque de esa forma me evalúa la matriz de riesgo de Artemis, que es la que yo utilizo. Yo entonces en este software tengo varias cosas. Lo grabo para después o de una vez lo someto a un screening del software en WordCheck y en el Internet y en otras cosas que tenemos nosotros en Morrison y Artemis, que es el proveedor del software. Le doy entonces Aeropuerto Tocumen y él me está haciendo la búsqueda, haciendo el screening del aeropuerto de Tocumen para que yo tome la decisión si va a ser mi cliente o no y cumplir así con la ley 23. Veo ahí entonces, me está diciendo action required y yo voy entonces a tratar de meterme ahí porque él pareciera estar diciéndome que este es un cliente al que yo le tengo que tener cuidado. Si no hubiera salido nada, me dice nada que reportar. Pero a mí, aquí me está diciendo, bueno, entonces usted vaya chequeando esto que estoy viendo aquí, action required, vea si este es el match que nos sale en la base de datos de WorldCheck, de quizás de Artemis, de nosotros mismos a Morrison, o una noticia muy relevante a nivel internacional, probablemente va usted a tener que ver si acepta o no acepta este cliente. Y esto es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir nosotros con NIAS de aceptación del cliente o continuidad del cliente, o para nosotros poder agarrar y decir declinamos el cliente. Y para cumplir con ley 23 también. Importante, el software Artemis lo puedo hacer en forma continuada, es decir, en forma periódica. Él me va a estar diciendo, ahorita mismo no sale en ninguna lista ONU, ni Clinton, ni lista OFAC, pero quizás en 6 meses sí, y él me va a alertar. Eso es lo importante del ongoing basis de este screening. Entonces aquí también puedo hacerlo otra cosa que en cualquier momento yo puedo decir en junio, voy a actualizar mi base de datos y voy a hacer este screening de todos mis clientes o de parte de ellos. Y me está diciendo, en WorldCheck está saliendo exactamente este nombre, es un match exacto, exacto, me están diciendo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, mire, señor, si usted va a aceptar a ese cliente, sepa que tenemos esta información sobre el cliente. Claro, ya lo sabía, porque es PEP, persona políticamente expuesta, y me dice que el dueño es la República de Panamá, me dice que los directores son el MEF. Toda esta información yo no se la puse. ¿Quién la sacó? La sacó WorldCheck y mi sistema de conoce a tu cliente, me está diciendo, ojo, que esta información es sobre tu cliente. Y ahí entonces, en teoría, yo debería evaluar si yo quiero tener este cliente o no. Y me dice información que yo no tenía, me da los links como referencia a esa información y me está diciendo entonces de forma fácil, ojo, esta es información que tiene WordCheck, tenga cuidado si usted quiere aceptar a ese cliente y evalúe el perfil transaccional del mismo. Eso es lo importante. Así yo cumplo entonces con ley 23, cumplo entonces con la ley nuestra, que son las NIAS, para poder aceptar a este cliente o continuar la relación y documento mi expediente
para que cuando Morrison me revise, sepa cuáles son mis clientes, sepa por qué yo lo acepté, sepa también qué cosas salieron en ese cliente. Entonces ellos decidirán si ven la auditoría de ese cliente y no la de otros. Vamos a pensar que yo ya digo, sí, este es exactamente el cliente y lo marco como un match. Ya entonces sabe el software de Ley 23 que yo voy a aceptar este cliente y le voy a decir, ok, el match, ¿y es qué cosa? Es un PEP. Ya, sencillamente eso es lo que es y eso es lo que yo le voy a poner. También me dice las listas, las noticias adversas que tenga este sujeto en la internet. Me dice si sale en la lista nuestra, o sea, la lista nuestra, ¿cuál es? La de nuestra firma. Y obviamente, mira, ahí se ve que Tocumen no es cliente de Morrison en ningún lado del mundo. En Artemis Scan me pone otra cosa, pero yo veo que no es un match porque no tiene nada que ver con, quizás tiene nombres pareciditos, cositas ahí, pero no tiene nada que ver con Tocumen. Así que ahí no le pongo nada, le pongo no hit, pero ¿qué es lo importante? Que yo voy entonces, vamos a pensar que yo acepto este cliente. No es que yo voy a echar todo esto para atrás para no llenar esta base de datos de cosas que no son reales, pero quiero poder mostrar la importancia de tener un software. ¿Por qué? Porque una vez que yo lo tengo, lo que yo agarro es que me monto en esta plataforma para muchas cosas. Primero, la relación en forma continuada, poder evaluarla. Ley 23 lo dice de esa forma. Dos, quiero saber cuál es mi matriz de riesgo y él me va a dar en forma sencilla la ponderación del riesgo que el software me está presentando. Me está diciendo, por el país, usted tiene un riesgecito ahí, por esto es Panamá. Además de eso, está en la lista del Grupo de Acción Financiera. Ojo, si usted quiere, acéptelo, pero ahí hay un riesgo que se incrementa solamente por estar en la lista de la OCDE. Ah, bueno, entonces se incrementa nuestro riesgo. Esta es la importancia. La gente a veces dice, no hagamos caso a lo que digan por ahí esas listas. Bueno, vamos a salir eternamente en todos los software del mundo como de riesgo, país de riesgo, solamente por llamarnos Panamá si no hacemos caso a estas listas. Yo le voy a, él me deja decirle, ok, tu software te da high risk, pero hombre, yo sé que en Panamá todo el mundo va a hacer high risk porque somos panameños, le vamos a poner low y le vamos a poner aceptado. Es decir, yo puedo agarrar, irme por encima de la clasificación que me da el software. El software me pondera, esto lo estaba pidiendo la superintendencia, en base a que usted pone esa matriz de riesgo y esa clasificación de riesgo de medio, alto. Bueno, el software mío me hace ese breakdown de los factores para poder tener bajo, medio o alto. Yo le voy a poner bajo, le voy a poner aceptado. Después yo voy a echar todo esto para atrás porque esto es simplemente un ejemplo y por eso agarré una compañía estatal y conocida. Pero ¿qué es lo importante? Una vez que yo hago este proceso, el software me va a dar una, un formulario de aceptación del cliente. Ya con eso cumplí parcialmente con IAS. Tendré que hacerle unos detallitos, pero ya lo puedo poner en mi software de auditoría. Y dos, me cumple con la ley 23 y yo puedo entonces decir, este fue mi proceso de aceptación del cliente. Puedo emitir una matriz de riesgo, puedo emitir qué cosas salieron en esa revisión y de ahí entonces yo puedo tener, además de la aceptación del cliente, puedo hacer otra cosa que es poner los directores para hacer una búsqueda relacionada con esos directores. Yo no lo voy a hacer en esto porque si no el video sería más largo, pero sí me gusta ver que ya yo tengo un PDF. Este PDF es el detalle de las cosas que salieron en esta revisión. ¿Qué tipo de entidad es? ¿Cuál es el nombre del cliente? ¿Cuál es el alias? ¿Qué salió en WordCheck? ¿Qué salió en... cuál fue su perfil de alto, medio o bajo? Su matriz de riesgo me la está más o menos enseñando ahí, pero puedo ir en más detalle y creo que agarré la más básica. Pero ¿qué es lo importante? Ya yo tengo entonces cubierto mi relación con el cliente, alguien lo aceptó, ahí está mi Customer Acceptance Form, es decir, alguien aceptó el cliente, yo entonces puedo mostrar que yo tengo mis clientes aceptados, validados por un software y las noticias que salieron, bueno, alguien vio y alguien, ese responsable, aceptó ese cliente en base a lo que sea que él quería aceptarlo, pues o tomar el riesgo o saber que el riesgo de bajo pasaba a alto o de bajo pasaba a medio. Y esa es la importancia de un software que facilita mucho el trabajo. Esta información ya queda aquí. En 6 meses yo puedo decirle al software Artemis, agarra y escaneamelo de nuevo para poder tener cada 6 meses una
actualización de mis clientes y yo guardo entonces esta información para el futuro para poder demostrar tanto a mi firma Morrison como a las autoridades que yo estoy cumpliendo con la ley 23. Obviamente le tengo que hacer algunos detallitos más adelante, pero me da la oportunidad de tener bastante completado en esta información. De esa forma entonces terminamos el video. Los animo a contratar cualquier tipo de software, no importa cuál. Lo importante que es que nosotros tengamos muchas de estas funcionalidades en algún software que me busque en alguna base de datos de importancia, que me dé una valoración de mi cliente para tener mi matriz de riesgo, que me permita entonces de forma continuada hacer esta revisión. Si te gustó este video, sígueme en Momento Fiscal.